Dios les bendiga. Bueno, el tema es Satanás. Vamos a hablar de el ángel caído, rebelde, y qué es lo que hace en su trabajo para nosotros, los que nos creemos muy fuertes, muy valientes. Vamos a ver qué es lo que hace él. Romanos 16:20. El Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Quebrantará. Ese es un verbo compuesto. Dice en futuro, ahí dice quebrantará. Todo el mundo dice es que Dios puso a Satanás bajo mis pies. La mayoría de gente que predica cree que Satanás ya está puesto bajo sus pies. Pero ahí dice otra cosa, dice que lo quebrantará, tiempo futuro. Y la palabra quebrantará en el tumbaburro dice el mismo tiempo futuro, romperá, traspasará, violará una ley. Sabemos que hay leyes, ¿no?, que Dios ha puesto. Dice Romanos 3:21. Mas ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Yo traigo la ley de Dios porque, lo crean o no lo crean, soy profeta del Señor y traigo la ley de Dios. Y hay muchos que no creen ni siquiera lo que dice Dios, menos lo que dice el hombre. Y cuando estén siendo juzgados por la ley de Dios, se les va a aplicar esa ley que no quisieron escuchar o que no quisieron cumplir. Pensaron que no era así, porque se fijan, por ejemplo, el apóstol Pablo, vamos a empezar a ver algunos detalles, en Romanos 7:14, el apóstol Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando, están vendidos, estamos vendidos al pecado. Esa es una ley. Estamos sujetos a esa ley en la carne. Yo soy carnal, todos somos carnales aquí. Todos vivimos en la carne, hablando de nuestra vida natural. Pero esa vida natural está sujeta al pecado. Y vamos a ver en el mismo 7:23 que el apóstol, nombre dice en Filipenses 3:15, no lo ponga, hermano, vamos a leer de los que somos perfectos, dice, él se maneja como perfecto. Dice, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado. Todos estamos cautivos a la ley del pecado, todos. Nadie es exento a esto. Hay un detalle importante en el aspecto de nuestra naturaleza. Por eso el apóstol maneja estos puntos importantes. Primera de Juan 1:8 y 9, de Primera de Juan. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. El 9, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Volvemos al 8, hermano. La gente que se siente la religiosa, se siente muy santa y con el dedo apunta, murmura, habla mal por detrás, porque se siente que no peca. Gracias, Señor, te doy porque no soy como este publicano y pecador. Y dice el Señor que ven la paja en el ojo del prójimo y no ven la viga. La viga, no una viga. Algo muy grande dice que está en sus ojos, ¿no? Ese es el religioso. Se siente muy sin pecado. Es cierto que si confesamos nuestros pecados se los perdona, pero siempre estamos produciendo pecado y siempre tenemos que estar pidiendo cuando existen las reglas de que todavía
estamos bajo la ley del pecado. Hay una ley que dice, esa ley, vamos a ver cómo la quebrantamos, pero el diablo trabaja, dice la palabra, que es el padre de mentira y que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y el hombre se engaña en la carne. Dice que lo que es nacido de la carne, carne es, que es de enemistad para con Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, dice. Ahí en la parte de arriba, la paga del pecado es muerte. Todos tenemos que morir porque todos pecamos. Está establecido, dice el 9:27 de Hebreos, que el hombre muere una vez. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y si decimos que no tenemos pecado, el 1:8, le hacemos al mentiroso y la verdad no está en nosotros. Y no hay verdad en nosotros. Dice. Nos engañamos a nosotros mismos. No, yo no peco. Cuando me encuentro con gente que se siente santa, dice, hermano, yo ando en santidad y usted no peca. Y se queda pensativo porque conocen el texto. Digo, no se vaya a engañar, hermano, con relación a lo que vaya a decir. Mejor le voy a explicar. Todos pecamos, porque manejan, ya me confundió, hermano. No, le digo, no lo quiero confundir. En el Romanos 8:2 nos dice cómo podemos librarnos de esta cautividad. Estamos cautivos y vendidos. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo. Tenemos que tener el Espíritu de vida en nosotros para brincar esta ley del pecado. Si no, se nos va, cuando estemos delante de Él, se nos va a implantar todos los mandamientos que en el Antiguo Testamento manejan la palabra. Esa es la ley del pecado. Hablando del Señor, Él la cumplió. No se quita, dice. Corintios está puesta para hasta que la tierra sea destruida. Dice que ni un tilde ni una jota en Mateo 5:18 de la ley va a ser quitada. Y nosotros nos la quitamos a través del Espíritu del Señor. Para tener el Espíritu del Señor hay que ser dignos de Él o tener un derecho. Vamos a ver también el derecho de poder tener esa bendición. Vamos a ver al final, porque el diablo vence al carnal o al salvo. Dice el Salmo 13, 3 y 4, con relación a esto que tiene como trabajo Satanás. Mira, óyeme Jehová Dios mío, alumbra mis ojos porque no duerma en muerte, porque no diga mi enemigo, vencilo. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalare. Bueno, el diablo vence al salvo. Y también vence al santo. También lo vence. ¿Por qué lo vence al santo? Porque no alcanza la nueva criatura. Vamos a ver unos textos. Traje textos con relación al salvo y a los que a todos que estamos en la carne. En Job 2:7, ahorita vamos a ver esos textos. Vamos a irnos un poquito hacia atrás en el salvo. Y salió Satán, no quiere decir que Job sea salvo, ¿no? Pero salió Satán de delante de Jehová e hirió a Job de una manera maligna, de maligna sarna, desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Con acuerdo de Dios, Satanás salió directo para herir a Job con una maligna sarna, que dice que desde la planta de los pies, por donde entra la muerte, hasta su mollera. Todo era sarna, la piel el cuerpo de Job. El permiso, porque la carne está vendida a su decisión del pecado. Y dice el 8:3 de Romanos que Dios condenó a la carne por el pecado. Ahí en Romanos 3 dice, en la parte de abajo dice que a causa del pecado
condenó el pecado en la carne. Entonces, todos enfermamos, dice el apóstol Pablo. Y yo no enfermo, es todos. ¿Por qué? Porque estamos sujetos y vendidos a la ley del pecado. ¿Cómo la brincamos? A través de el Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado, dice, de la muerte. Bueno, vamos a ver también en 1 Timoteo 5:15, porque ya algunos han vuelto atrás en pos de Satanás. El trabajo de Satanás es darle la vuelta al hombre creyente, salvo, que deje de creer. Y también aún a los que han avanzado un poco, se vuelven atrás. Hay ejemplos ahí en la Biblia con Pablo, con Demas me ha abandonado y se ha vuelto al mundo, dice. Andaba en la santidad al lado de Pablo, no quiso seguir y se regresó. No sé si se perdió, ¿no? Eso no lo dice la Biblia. Pero dice que se volvió al mundo. Es lo del trabajo de Satanás sobre el hombre. Vamos a Colosenses 1, 2 y 3. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El santo es librado de la potestad del diablo. Tiene esa ventaja. Y va al reino. Pero vamos a ver unos detalles pequeños y rápidos con el santo. Daniel 7:21 nos habla el cuerno que viene ahora para nosotros, contra los gentiles, que sube del mar, que hayamos visto también esto. Y veía yo que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahí dice con claridad que también los vence. De otra manera, ¿no? Pero los vence. Apocalipsis 13:7 también nos habla. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí vuelve a decir lo mismo. A los santos, ¿en qué cosa los vence a los santos? En que no alcancen la nueva criatura, en que no alcancen la divinidad, en que sean glorificados en su alma, porque no alcanzaron el ser divino. Se mantuvieron en su yo natural, en su yo almático, en su yo humano, y no brincaron a esa bendición de ser divinos. Por eso son vencidos. Dice que los santos y vencerlos van a salir del reino. Otra de las cosas que tiene, que son importantes, como no tiene la potencia de lo alto, que es el Padre, no tiene autoridad para librar a los suyos. No tiene autoridad. No es guerrero. No tiene ángeles divinos para echarle encima a Satanás y sus ángeles, a sus serpientes y escorpiones, dice, que quitarán serpientes y escorpiones, son los ángeles poderosos. Me refiero a que los ángeles que tienen bastante poder, que son la serpiente mayor, Satanás, mientras no se venza, Satanás vence a los santos. ¿Por qué? Porque le quita las cosas que no quiso dejar, su yo natural, su yo del mundo, su yo almático. No quiso dejar las cosas que amaba, como los suyos, y se quedó en el pacto de santificación, siendo digno del Señor, pero no teniendo los mandamientos, cumpliendo los mandamientos del Padre. Lo dice Juan acerca de mandamientos del Señor y mandamientos del Padre. Entonces hay gente que toma la santidad cumpliendo la ley del Señor, hablando en esto, es la santificación. Pero hay una ley que tiene que cumplirse, una ley que son varios puntos para obtener la potencia de lo alto, para poder salvar, como dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La Biblia no se contradice cuando dice que estarán 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Por qué? Porque el hombre no creyó completo.
Y entonces no tiene la capacidad de jalar a los suyos. A los que no quiere perder, los va a perder. Los que no quieran perder su vida por el Señor, la perderá. El que perdiere su vida por mí, la hallará. Así es la ley del Señor. Está escrita en la palabra. Y lo importante de esto es que la gente que no toma las leyes que están escritas para ser santo, no va a ser santo. La ley de salvación es creer simplemente. Y si no cree, se va a un castigo eterno. Es una ley de parte de Dios. El santo tiene la ley de ser digno del Señor. Y el perfecto, para que sea perfecto, tiene que humillarse de tal manera que tiene que darlo todo. El que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo, a mi alumno, para hacerlo perfecto, para entrar en esa bendición de perfección, en la que tiene la potencia, lo vamos a leer, la potencia del Padre para salvar a cualquiera de los suyos. Yo no puedo salvar a la gente que está aquí y no está haciendo las cosas correctas de perfección, porque hay una ley, le corresponde a Él, porque esa decisión de seguir al Señor le corresponde a Él. Es la ley que estoy hablando de los 5. Hay una casa de 2 contra 3 y 3 contra 2. Dice que se entregarán unos a otros, padres a hijos, hijos a padres, hermanos, todos en ese aspecto que no se paga. Cuando hay uno en una casa que paga todas las cosas, tiene autoridad para todos ellos. Lo que es el ADN de iniquidad tiene oportunidad de bendecirlos, mínimo de salvarlos, mínimo. Con la fuerza que tenga de santificarlos. La perfección es individual, pero igual también la santificación. Pero es importante que podamos entender la bendición de ir a la perfección, que es el pacto mejor. Bueno, los santos son vencidos. Ya vimos en Daniel 7:21 y Apocalipsis 13:7. El pacto que es de sacrificio, que conocemos en 1 de Juan 5:6, que habla de agua y sangre, el pacto de sangre que estamos viendo a la luz del otro lado del charco. 144 naciones están persiguiendo a los cristianos. Va a llegar acá también. Y el pacto de sangre es tanto de santificación como de perfección, es una ley. Y vamos a ver que, bueno, el Salmo 55 nos habla de eso, del pacto de sacrificio, ya lo conocemos. Contando a mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Es el pacto, primeramente, de ser dignos cuando venga la persecución. Van a terminar de pagar los santos la dignidad. Habrán pagado algunas cosas, pero van a pagar los precios completos de la santidad. La rebelión será perdonada en ellos, pero tendrá el santo, como es rebelde, va a ser purificado en el milenio, pero dice la Biblia que él no confía en sus santos por la rebelión. El ángel caído se rebeló. Todo lo que es creado tiene esa probabilidad. La perfección solamente está en el ser divino, y los que se ganen ese ser son los que serán perfectos y tendrán la inmortalidad, tendrán la bendición de ir a visitar a los suyos en el paraíso durante los cientos, miles de años que el Señor les dé a los salvos. Ahí los perfectos van a tener la bendición de ir. Aquí los pierden y los ganan en los cielos. Aquí los ganan y los pierden. Aunque se salven, no los podrán volver a ver, porque no van a poder salir del reino
el tercer cielo. No podrán salir al universo. Hay un nacido y un engendrado, nada más 2 textos. Primero de Juan 5:4. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El que tiene al Señor, que ha nacido de Dios, tiene la bendición de cuando venga la persecución, dice que va a ser vencido. Pero dice Apocalipsis 12:11, estos le han vencido, hablando de los santos, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte. Van a morir venciendo, porque la ley de la muerte es para todos. Se ha establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Y los hombres de ahora cristianos predican que se van al cielo con todos y zapatos, pero la ley de morir está escrita desde el Edén. Al polvo volveremos. Del polvo fuimos formados y al polvo volveremos. Es una ley de parte de Dios. Ahí en la Génesis 3:19 nos dice que el polvo seremos tornados. Esa ley es para todos, no hay nadie que se salve de esa ley divina. Romanos 8:35. El amor de Cristo, ¿quién nos apartará? Ese es para los santos, el amor de Cristo. Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez o peligro o cuchillo. Como se ha escrito, por esta causa somos estimados, dice todo el tiempo, somos muertos. Somos estimados como ovejas de matadero. El 37, hermano, dice, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer. ¿En cuáles? La persecución, peligro, cuchillo, etcétera, ¿no? Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, aquí ya empieza a haber algo espiritual, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios. Ya no es el amor de Cristo, es el amor de Dios. El amor del Padre, de Cristo, del Espíritu Santo, el Trino, cuando habla de Dios. El amor, sobre todo, el amor del Padre, dice en Juan 6:39, que es la voluntad del Padre que no se pierda nada de ello. Se lo decía al Señor porque iba a dejar a los discípulos y empieza a rogar por ellos, por los discípulos, pero no tenían nada espiritual. Lo habían seguido y no tenían nada espiritual. No tenían al Padre para poder defenderse, y con el Padre, ahorita lo vamos a ver a la luz de la Biblia, se vence a Satanás. Esa es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ellos, sino que lo resucite en el día postrero. Todos los que tienen al Padre, hay una ley, ya han vencido al enemigo. Dice primera de Juan 2:13 y 14. Dice que os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. ¿Quiénes han vencido al maligno? Lo dice en la parte del final, porque habéis conocido al Padre. Por eso hay uno que vence la condenación, que es el salvo. Es lo único que vence con ser condenados a un castigo eterno, pero no vence al mundo y se le aplica, como dice en el 8:35 de Juan, el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Entonces el salvo vence la condenación de castigo. El santo es vencedor, dice que venciere yo le daré, y empieza a hablar de la primera iglesia hasta la séptima, que maneja ya el trono de Dios. Dice que venciere yo le daré que se siente en mi trono como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Es al que va a obtener la bendición completa,
de ser hijo de Dios, eterno, inmortal. Pero mientras el diablo trabaja en el hombre para vencerlo, ya para vencer al maligno, necesita conocer al Padre. Efesios 1:22, sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólos por cabeza sobre todo, todas las cosas a la iglesia. El 1:23, por favor. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. El versículo anterior dice que sometió todas las cosas debajo de sus pies. Dice de Corintios 15:26 que el postrer enemigo a vencer es la muerte. Todavía nosotros no hemos vencido al postrer enemigo, la muerte. Hasta que muramos vamos a vencer esa ley de parte de Dios para los salvos, para los santos y para los perfectos. Hablando de cada quien escoja su lugar, pagando las leyes que Dios tiene para que nosotros podamos tener esa bendición de ser perfectos, que es el pacto mayor. Lucas 24:49 dice, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, el Espíritu de Él, porque manejan que el Espíritu Santo, no, el Espíritu del Padre. Mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto, para que nosotros podamos, como dice el Señor, al que le remitieres los pecados le serán remitidos, y al que se les retuvieres le serán retenidos. Y es importante tenerla, hermanos. Esa potencia viene de lo alto para bendecir no solo a nuestros seres de sangre, sino también a nuestras amistades y a las personas que en el corazón Dios pone celo divino. No estamos hablando del corazón humano, celo divino para hacer las cosas. Porque a través de eso obra el Señor. Pero tenemos que temer la potencia del Padre para hacerlo. Mientras no sucede nada, mientras estamos conformes en nuestra vida cristiana, sin esfuerzo para obtener el Espíritu, la potencia que viene de lo alto, para quitar serpientes y escorpiones, dice Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. La lengua es el comienzo de un camino largo para llegar al Señor y después al Padre. Si le metemos horas de comunión, va a ser más rápido. Pero no hace acepción de personas. A veces en 30 días orando y estando en comunión, 8 horas y cuarto promedio, tenía yo una experiencia en 30 días. ¿Cuántas horas se puede tener con el Señor para que podamos empezar a ver en la otra dimensión, tocarla y vivirla, para saber que es real? Aquí no la vemos, pero aquí está el Señor, su Espíritu está aquí. A ver, lo dice el Señor, no lo digo yo. Entonces, tenemos que alcanzar como varones la perfección. La mujer no puede tener perfección ni aquí, en estos momentos, ni en el milenio, sino hasta la eternidad, si paga sus leyes, sus precios. Tiene la misma bendición, pero su camino es otro. No puede ser cabeza del hombre, es algo que legalmente en las leyes espirituales no las entiende y no quiere entenderlas para poder ser perfecta, para ser inmortal, para tener la bendición de salir a gobernar los cielos. La mujer también tiene el mismo derecho, pero tiene otro camino diferente al hombre. Y Dios no hace acepción de personas y está dado también para la mujer la bendición.
El punto, hermanos, es que Dios quebrantará preso a Satanás, porque dice, vengo pronto, dice. Hablando de esto, el Señor está cerca, después de la ira, cuando nosotros no veamos todas estas guerras nucleares que hemos escondidos en el polvo, va a venir el Señor a levantarnos. Dice que bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección. Habla de los santos y ahí está integrado el perfecto, porque el santo es el mínimo que se va a resucitar cuando venga el Señor. La bendición para gobernar con el Señor la tierra y después los cielos para los reyes. Que el Señor los bendiga.